Estudio Ciudadano y Fundación Conectemos Barrio presentan la segunda temporada de Recreando Ciudades, el espacio de conversación sobre urbanismo, arquitectura y calidad de vida. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Recreando Ciudades, el espacio para hablar de arquitectura, urbanismo, calidad de vida y mucho más, que es una coproducción de la Fundación Conectemos Barrio y estudiociudadano.cl. Estamos en el mes de julio de 2024 haciendo este capítulo número 3, pero de la segunda temporada de Recreando Ciudades. El año pasado hicimos 6 capítulos de la primera temporada donde conversamos, nos paseamos por muchos temas de interés. Y este año 2024 ya vamos a este tercer capítulo, de 6 también, que va a ser esta segunda temporada, hablando de los problemas reales de la gente. Porque pareciera que con el paso del tiempo, en vez de que se resuelvan los problemas, estos se agravan. Y este año hemos podido ver en el verano unos incendios atroces, que además hoy día se sabe que fueron provocados, pero más allá de que hayan sido provocados, esta situación dejó en evidencia una serie de falencias en prevención y en reacción ante las emergencias. Y termina el verano, termina el calor, viene el invierno, hemos tenido un invierno muy frío, pero también con unas lluvias que hacía rato que no teníamos. Unas lluvias que obviamente mejoraron los índices de almacenamiento de agua, lo cual es una muy buena noticia. Sin embargo, la fuerza, la cantidad de agua caída en poco tiempo provocó una serie de problemas que parece que dejaron en evidencia otras falencias que estamos teniendo en estas construcciones que se están haciendo a veces vinculadas con los loteos irregulares o más o menos regulares, en fin, gente que compra terrenos agrícolas para construir y resulta que después el agua les llega hasta la puerta de la casa porque no se toman las precauciones. No sería raro que esto ocurriera en una construcción individual donde la gente casi esa autoconstrucción, pregunta muy poco a un arquitecto, sino que toma un par de albañiles o algunos amigos y se puede construir. Pero también hemos visto algo parecido en ciudades, en conjuntos habitacionales nuevos incluso, donde hay constructoras, donde hay ingenieros, donde hay arquitectos. Y eso ya entonces empieza a uno a generarle unas dudas mayores de cómo se están haciendo las cosas y de por qué entonces nos estamos inundando tan fuertemente como lo hemos podido ver durante este año 2024. Y para analizar esta pregunta, pero más que diagnosticar, avanzar también hacia propuestas de solución, es que me acompaña en esta ocasión un amigo permanente de estudiociudadano.cl. Se trata del arquitecto y director de la Fundación Conectemos Barrio, Cristian Angelucci Quesada. Bienvenido, Cristian Angelucci, a este tercer capítulo de la segunda temporada de Recreando Ciudades. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias como siempre y un gusto para mí poder seguir conversando sobre este y muchos otros temas, porque bueno, son temas que al final, como siempre decimos en estos programas, nos hacen pensar y poder de alguna manera conseguirle soluciones que al final son para nuestras ciudades, que es lo que más importa. Así que contento de estar aquí contigo. Recordemos que la Fundación Conectemos Barrio tiene su página web, conectemosbarrio.cl, y ahí ustedes pueden ver la misión, la visión, los objetivos de esta fundación, que lo que busca es aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las familias, de las ciudades, preocupándonos del urbanismo, preocupándonos de la construcción, preocupándonos, por ejemplo, de los materiales con los que se construye, todo de tal manera de que mejore la calidad de vida tanto de las familias como también de las comunidades en general, en todo tipo de ámbitos, sea esto ámbito urbano y ámbito rural. Cristian, y eso es lo que hemos visto este año, parece fuertemente. Recordemos que Chile ha tenido un proceso muy fuerte de construcción. A ver, yo cuando digo irregular, básicamente estoy refiriéndome a aquella construcción que tal vez estéticamente se ve bien, pero que no cumple con normas legales. A eso me refiero con irregular. No se piden los permisos, en fin, no se analiza el terreno,
no se toman las precauciones y nos encontramos entonces con mucho condominio, con mucho loteo inundado en estas ocasiones, como dije al principio. Pero también en condominio, Cristian, obras que han sido hechas por empresas constructoras. Eh, Estoy viendo yo más de lo que realmente es, le estoy poniendo mucho color tal vez, o sí tenemos un problema con estas construcciones que han proliferado, especialmente en los sectores rurales en los últimos años. Cristian, ¿cuál es tu diagnóstico? A ver si compartimos no mi diagnóstico. Sí, no, definitivamente comparto con tu diagnóstico, o al menos la visión que tiene la mayoría de las personas justamente apunta hacia eso que tú estás comentando, que tiene que ver básicamente con por qué existen serias deficiencias en las construcciones que vemos cotidianamente, sea a través de las viviendas, sea a través de las edificaciones, los edificios, edificaciones en altura, inclusive en aquellas que son de interés agrícola, y es básicamente porque en el fondo hay diferentes aristas o puntos de vista, digamos, en las que hay que abordar este tema. O sea, el hecho de que una construcción sea regular no necesariamente significa que, regular me refiero en el aspecto legal, en que cumpla con todo lo que las ordenanzas establezcan, el certificado de informes previos, con la dirección de obras municipales correspondientes, según los planes reguladores, no significa necesariamente, repito, de que estas construcciones puedan estar construidas como corresponde. Y justamente digo esto porque efectivamente cuando uno ve construcciones que son de interés social, por ejemplo, viviendas de interés social, que se hacen con cierto grado de rapidez, porque obviamente la situación es una urgencia que así lo requiere, te das cuenta de que efectivamente la forma en cómo se construyen estas viviendas se hace de una manera bastante apresurada y no cumpliendo con las normativas y las técnicas de construcción que corresponden, inclusive pasándose muchas veces por encima de ellas. Y esto hace que de alguna forma situaciones como por ejemplo en caso de lluvias, los techos empiecen a presentar ciertos grados de inundación o ciertos grados de filtraciones que hacen que los recintos internos, los espacios internos de estas viviendas queden completamente inundados. Por ejemplo, en el caso contrario, que tiene que ver por ejemplo con las sequías o con los grandes incendios que se puedan producir, es porque básicamente no cumplen con las condiciones digamos de aislamiento térmico contra incendios que permiten de alguna manera poder contener un determinado incendio en una fuga de gas o en alguna emergencia que se pueda producir, e inclusive muchos de ellos no cumplen con ciertas normativas de seguridad ante posibles incendios, extintores, red de agua seca o red de agua húmeda, que en el fondo permitan a los bomberos poder llegar y tener un manejo, un control del incendio de una manera mucho más abordable. Entonces, al no cumplir con estas características, evidentemente, por más regulares que sean y tener todos los papeles y toda su situación legal al día, evidentemente desde el punto de vista de la construcción no cumplen con ciertos requisitos constructivos que pueden llegar a generar estos inconvenientes que acabo de explicar. Claro, tú le estás agregando una faceta adicional a lo que yo estoy diciendo, porque efectivamente son como dos mundos que no necesariamente están coordinados, porque claro, un edificio podría cumplir con muchas normas desde el punto de vista de la legalidad, que son muchas veces, y eso hay que decirlo también, Cristian, son normas como mínimas, como la base, es como el mínimo minorum, ¿ah? Pero no Claro, necesariamente es lo óptimo. Y tú estás apuntando a esto último, a lo óptimo. Una claro. cosa es que, no sé, no se pueden construir casas de menos de tantos metros cuadrados porque el criterio de habitabilidad para una familia de 4 personas se requiere de tantos metros, ya. Pero no es lo mismo una casa de albañilería, por poner un ejemplo, a una casa de cartón, por poner una situación que sea caricaturesca, pero que a Claro. ratos pareciera que las imágenes de televisión nos muestran que esa caricatura que yo acabo de hacer se convierte en una cruda realidad cuando tenemos unas construcciones que son muy precarias, por muy regulares que sean, por muy autorizadas que se encuentren. Ahora, puede ocurrir una que no esté ni regularizada y más encima tampoco sea óptima. Parece que, según lo Claro. que entiendo también lo que tú Sí, me estás no, diciendo. exactamente, ese es el punto. Es que hay diferentes situaciones que se pueden inclusive intercalar. Es decir, vuelvo y repito, el hecho de la regularidad de un determinado proyecto no significa que no sea irregular en cuanto a su
forma en cómo se construye, y el hecho de que una irregularidad de un determinado proyecto, es decir, que no cumpla con las normativas del plan regulador comunal, etcétera, sí cumplan o sean construidas de una manera, digamos, que sean acorde a lo que se requiere. Se pueden haber diferentes variables dentro de este tipo de situaciones. A lo que apunto yo básicamente, y es lo que preocupa, es que por más regular que pueda desarrollarse un proyecto a nivel de normativas legales, siempre pueden existir ciertos vacíos en la construcción del proyecto que pueden generar este tipo de consecuencias, como inundaciones, filtraciones, inclusive tuberías que pueden estar tapadas eventualmente por un mal manejo a la hora de desarrollar la construcción, que después le va, digamos, o daña, digamos, en ese sentido, las personas que están habitando ahí, o en el caso de los incendios. Entonces, el hecho de que una construcción pueda parecer nueva no necesariamente significa que está bien construida. Eso es el primer punto. El otro punto, que para mí también es muy importante, tiene que ver con las construcciones que son más antiguas, que a pesar de que están mejor construidas que las que son nuevas, no cumplen con ciertas características que están actualizadas para las necesidades actuales, contemporáneas. Y hay muchos edificios, por ejemplo, o muchas casas que desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista constructivo, son mucho mejores que las que hacen hoy en día, pero que les falta, por ejemplo, vías de evacuación, les falta, por ejemplo, un sistema de iluminación de emergencia en caso de un corte de suministro de la energía, le falta probablemente una implementación de un sistema contra incendio. ¿Por qué? Porque evidentemente a lo largo del tiempo se han ido actualizando este tipo de normativas y de reglamentos, y estas construcciones han venido quedando un poquito en el olvido y no se han actualizado en ese tipo de complementos. Entonces, es paradójico porque a veces uno añora este tipo de construcciones desde el punto de vista constructivo, pero evidentemente necesitan o requieren de alguna... Y pongo ejemplos de casas que son coloniales, de la época colonial, o inclusive los mismos CITES de Santiago Centro, por ejemplo, que son casas pensadas con una lógica urbana interesante, que en ese momento eran acordes a la situación en la cual fueron construidas, pero que hoy en día, por ejemplo, no cumplen con ciertas normativas contra incendios y que tampoco son fiscalizadas por el municipio o por la municipalidad, y que finalmente terminan incendiándose o terminan ocurriendo estas catástrofes que vemos casi que mensualmente, porque evidentemente no hay un control y una fiscalización, ni actualización tampoco de la normativa contra incendios en esas edificaciones, por poner un ejemplo. En edificio, por ejemplo, para poner otro ejemplo doméstico a los que nos escuchan, en el edificio donde yo actualmente vivo, por ejemplo, no hay vías de evacuación, no hay señalética, no hay un sistema de energía eléctrica que te permita, digamos, iluminación de emergencias eléctricas que te permita poder tener una cierta claridad de dónde escapar a la hora que haya un corte de suministro de energía. Entonces, hay una cantidad de cosas que eventualmente hay que mejorar para que nosotros podamos estar mucho más protegidos a la hora de que ocurran estas catástrofes. Eso es importantísimo. Has hecho un interesante paseo, por decirlo así, en una serie de situaciones que yo diría que están fundamentalmente en la línea de lo urbano. Sí. Pero yendo un poco al tema de hoy, de las inundaciones, ¿qué observaste tú, por ejemplo, con las últimas lluvias que tuvimos? ¿Qué fue lo que viste como elementos que son los que desatan las inundaciones? Por ejemplo, yo estaba pensando en algunas imágenes que de acá, de la sexta región donde yo vivo, hay una localidad que se llama Chancón, hay otra que se llama Santa Elena, y de pronto tuve una imagen que es curiosa, porque ves una casa muy bien hecha, excelente, que cualquiera quisiera, oye, ¿qué casa? Y el agua le llega a 50, 60 centímetros al interior. Entonces uno dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Ah? ¿Qué elementos tú has identificado que serían como coadyuvantes para que tengamos este tipo de situaciones tan dramáticas? Porque, ojo, tampoco se trata de personas de situación económica, de mala situación económica, gente que quizás todo su recurso o parte de su recurso los ha invertido en comprar un terreno y en hacer una construcción de muy buena calidad. Y sin embargo, esa construcción
se inunda 50 centímetros, 60 centímetros al interior de sus viviendas. ¿Cuáles son los elementos que tú notas que se ha fallado acá en este tipo de obras? Mira, Alejandro, es muy interesante lo que tú estás diciendo, porque esto tiene también varios análisis, ¿no? Por ejemplo, en este preciso momento te puedo decir de que lo más relevante a la hora de poder entender por qué ocurren este tipo de cosas es porque muchas veces, en muchas ocasiones, se hacen construcciones en lugares o en geografías que no corresponden porque están muy cercanos a eventos naturales que claramente pueden generar este tipo de problemas, por ejemplo, inundaciones. Entonces, claro, al final es importantísimo y volvemos siempre a lo mismo, lo que inclusive hemos hablado en capítulos anteriores y en la primera temporada, en poder tener una planificación de un plan regulador comunal que verdaderamente entienda cuáles son los lugares geográficos de los sectores donde se va a construir, que se pueden construir con cierto nivel de seguridad y de certeza de que no van a ocurrir catástrofes naturales. Nunca la naturaleza es predecible. La naturaleza siempre es impredecible. Nadie está diciendo que por más planificación y por más organización que tú puedas tener en un plan regulador comunal, no pueda ocurrir un incendio, no pueda ocurrir una inundación. Eso está claro. Pero en la medida en que tú mitigues esos riesgos y tratas de construir en zonas donde eventualmente no van a ocurrir con cierta facilidad estos riesgos, evidentemente vas a poder tener una mayor garantía de que esas casas no se inunden o no se incendien o no tengan ningún tipo de problemas que puedan afectar a los que la habitan. Eso en cuanto al tema de cómo evitar este tipo de situaciones catastróficas, como por ejemplo las inundaciones de 30 o 40 centímetros. Ahora, si eso ocurriera, ya voy a respondiendo a la pregunta que tú me haces específicamente, si eso respondiera en una geografía en donde no existiera un riesgo de un desbordamiento de un río porque se construyó al lado de un río o de un estero o encima de un humedal o digamos en cualquier lugar eventual que pueda generar una situación como la que tú describes, porque la naturaleza es impredecible, como bien te acabo de decir, entonces ahí tendríamos que empezar a planificar cómo construir para que eventualmente podamos mitigar este tipo de riesgo, aunque ahí no ocurran siempre, sino que puedan ocurrir, no sé, una vez al año, una vez cada 3 años, una vez cada 10 años, no importa, pero cómo planificar eso. Y para eso, evidentemente, hay que empezar a trabajar con ciertas, digamos, características o manuales de diseño que te permitan poder, de alguna manera, generar soluciones que mitiguen este tipo de riesgo. Me refiero, por ejemplo, a subir las casas unos 50, 60 centímetros con a lo mejor unos pilotes o unos pilares, digamos, que en el fondo sean aéreos, que además no son soluciones constructivas modernas, actuales. Esto se viene haciendo desde la época de la colonia, inclusive, pero con los palafitos, etcétera. Pero finalmente... Los palafitos de Chiloé. Claro, entonces al final es buscar soluciones constructivas que te permitan poder mitigar este tipo de riesgos en caso de que ocurra. Que nunca ocurrieron, maravilloso, nunca ocurrieron, pero ya por lo menos tienes la tranquilidad de que si eso ocurre no te va a afectar una vivienda con 30, 40 centímetros de agua. A mí me da mucho dolor con esto, te termino de responder esa pregunta, cuando yo veo en televisión o escucho en la radio las personas que están hasta las rodillas inundadas dentro de sus casas y no quieren evacuar, no quieren salir de sus casas porque son sus propiedades, ese es su hogar. Y finalmente a ellos les da mucho, han tenido mucho esfuerzo y le han puesto mucho corazón para que en el fondo por un desastre natural o una mala planificación ellos tengan que ir y abandonar su casa. Entonces yo creo que aquí ya hay que empezar a responderle a los ciudadanos de una manera mucho más eficiente, y yo creo que eso tiene que ser un trabajo en conjunto definitivamente entre lo privado y lo público, que es la postura que yo siempre he mantenido contigo en todos estos programas. Una combinación de ambos en una mesa técnica para poder dar soluciones que le permitan a esas personas tener tranquilidad y no estar siempre con una angustia que tienen que salir y despejar sus casas, evacuar sus zonas, etcétera, porque en el fondo hay un desastre natural que nadie predijo en su momento. Estoy conversando con Cristian Angelucci Quesada, arquitecto y
fundador de la Fundación Conectemos Barrio, sobre por qué nos inundamos. Él ha dicho varias cosas interesantes y una que me queda dando vuelta, que yo creo que es cierto. A ver, mira, lo que voy a decir es polémico, porque tú hablas de soluciones, que hay soluciones, hay manuales, hay formas, y claro que los hay. Yo estoy, créeme, y sin ánimo de salirme del tema, yo estoy sorprendido, Cristian, con los edificios de las dunas de Concón. No por el escándalo, que todos ya lo hemos visto, lo que significa la destrucción del campo dunar, que es terrible, en fin, pero haciendo abstracción de ese elemento, no quiero ser insensible con la naturaleza, menos en un periodo actual donde hay algunos que andan más preocupados de los pescados que de los fetos. Pero sí estoy sorprendido y a rato hasta maravillado con el hecho de que está la embarrada. Se han roto esos ductos con el agua, que se han llevado toneladas de material. Y los edificios no se caen, Cristian. O sea, eso te habla de que hay una solución arquitectónica de ingeniería que están operando ahí, porque ¿cómo entonces se entiende que no haya un derrumbe de su edificio? Y eso, por lo menos, me demuestra a mí, que no sé nada de esto, de que cuando los terrenos no son tan delicados, como en el caso de las dunas de Concón, que es muy delicado lo que pasó ahí, pero en un terreno agrícola más o menos normal, que se trabaja bien, que se hace el trabajo previo de estudio, de análisis, de modificación del suelo, sí, la posibilidad de que se pueda construir un conjunto habitacional y que esto no corra ningún tipo de riesgo es posible, pero haciéndolo en forma seria. Del otro factor que te quería, sí, si quieres decir algo al tiro, lo dice, porque te iba a tirar también otra idea, que era la de la historia también. Porque el otro día veía, y con esto te vuelvo la palabra, de que alguien, a propósito de los problemas que hubo en Pudahuel también, en la comuna, bulosa comuna de la región metropolitana, que alguien se acordaba de que Pudahuel, el lenguaje originario, significa lugar donde se juntan las aguas. Entonces, ¿no será también importante un poquito mirar hacia el pasado, la historia, y fijarse un poquito en lo que ha pasado antes en sus lugares, antes de construir? Te vuelvo la palabra, Cristian, para lo que te parezca respecto a estos dos puntos que te he mencionado. Súper, no te quería interrumpir. Lo que pasa es que me llamó mucho la atención el tema que pusiste de las dunas de Concón, porque como bien dices tú, es un tema bien complejo y polémico, pero a su vez interesante. Es interesante por lo menos para discutir y debatir sobre él, más allá del aspecto político. Pero creo que hay un punto particularmente que a mí me llama poderosamente la atención, que tiene que ver básicamente con, en primer lugar, y creo que esto es el factor más importante desde mi punto de vista que hay que considerar, que es por qué se construye en un sector donde hay un cierto grado de patrimonio natural que claramente hay que proteger. O sea, yo soy bien derecho y contundente. Yo creo que la naturaleza, hay ciertos sectores naturales dentro de nuestro territorio que tenemos que proteger porque son un patrimonio, repito, que nos va a permitir no solamente poder tener un cierto grado de tranquilidad en nuestras ciudades, sino que además nos va a permitir conservar nuestro planeta por mucho más tiempo. Aunque esto suene, digamos, romántico, todo lo que tú quieras, es científicamente comprobable, y tanto es así que hoy en día se están empezando a repensar las ciudades como conceptos que tienen que ver más directamente vinculados con la naturaleza, más que con la construcción concreta, dura, digamos. Entonces, ya construir sobre un patrimonio natural como una duna, un bosque, un humedal, me parece particularmente una locura, aunque con la tecnología y con la modernidad podamos hacer lo que sea dentro de ellas. Eso para mí no tiene comparación. Y bueno, uno va a Dubái, va a otros países del mundo donde no tienen problemas económicos claramente y pueden construir grandes edificios encima del mar y no pasa absolutamente nada. Acá nos estamos matando porque se construyó un hotel prácticamente pegado a la costa, digamos, o en esto. Entonces, a ver,
es posible, técnicamente, es posible desde la ingeniería, sí es posible, todo es posible, pero ¿es ético? Eso es lo que tendríamos que evaluar y tendríamos que discutir. Ahora, dicho esto, termino también diciendo que aun cuando es cierto lo que tú dices, y no necesariamente debo decirte que no es que no sabes, creo que sabes mucho y creo que muchas personas saben más a veces de lo que las mismas autoridades saben, en esto soy bastante tajante, porque usan el sentido común y yo creo que el sentido común es una forma de conocimiento. Creo que desde el punto de vista de ingeniería, las torres de Concón o los edificios de Concón sobre las dunas pueden estar muy bien hechas, efectivamente, como bien dices tú. Lo que sí está muy mal hecho, y lo debo decir también con todas sus letras, es el diseño. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la tecnología te puede permitir construir sobre una duna sin necesidad de que este edificio se pueda caer eventualmente, también es cierto de que si te vas a dar el lujo de construir sobre un patrimonio natural como una duna, pucha, por lo menos como arquitecto que lo hagas con un diseño acorde a la geografía en la cual te estás insertando. Entonces, meter un edificio de no sé cuántos pisos, 10, 12, 15 pisos, en una, digamos, en una duna o en un paisaje horizontal, como son las dunas de Concón, es como, de verdad, para mí, yo no sé, con todo el respeto que merece cualquier profesional en el área del diseño y la arquitectura, me parece que es una solemne tontería, de verdad, porque en el fondo, cuando uno diseña, uno también tiene que saber acoplarse a la arquitectura del paisaje. Y si el paisaje te exige que haya horizontalidad, que no seas invasivo, que tengas que buscar la manera, eventualmente tienes que diseñar acorde a eso. Entonces, repito, ¿se puede? Sí. ¿Es ético? No lo sé. Yo no creo que sea ético, pero si lo vas a hacer, por lo menos hazlo bien. Hazlo de una manera que te permita poder, por lo menos, ser armónico con el medio, con la geografía. Eso en cuanto a la respuesta que te quería dar con las dunas de Concón. Y con respecto a el otro tema, que ahora se me fue, O sea, estamos con el tema de por qué nos inundamos, pero hemos hecho una pequeña derivación, porque al final tú nos decías, y estamos de acuerdo, de que hay soluciones constructivas para poder trabajar terrenos que tengan tal vez algún tipo de riesgo. Entonces yo te llevé al tema de las dunas de Concón, sí, y estamos aquí compartiendo algunas reflexiones en conjunto, y has mencionado tú también el hotel de Punta Piqueros. Es sí, el que eso, mencionaste también tú de Nantes, claro, que lo tengo acá y lo estoy compartiendo ahora en pantalla, que también bueno, este tiene orden de demolición. sí, claro, Definitivamente esto se acabó, este proyecto no va a seguir, y sí, de hecho hoy día uno de los problemas que enfrenta este proyecto es en la huella de carbono, la contaminación que va a provocar su demolición. O sea, esto es algo que fue hecho mal desde todos los puntos de vista. De hecho, hay imágenes de video que mostraban cuando las olas golpeaban contra las rocas y rompían los ventanales, los vidrios de la parte baja, creo que después les cambiaron por otros más fuertes, pero era una locura pretender estar tranquilo en el restaurante, en lo que fuera que había en ese lugar, porque obviamente estaba siendo permanentemente azotado por el mar. Y este es un ejemplo que yo no sé cómo calificarlo, Cristian, tragicómico, porque por una parte, es un chiste. claro, es un chiste esta No, no, situación. es un chiche, no un chiche, o sea, Es un chiste. Hay gente que trabajó en esto, que puso toda su tecnología, su esfuerzo para hacer algo que tal vez no se va a caer, pero que al final no cumple con una serie de elementos más de ambientales, por una parte, tal vez de seguridad también. Yo no podría pasar una noche en ese lugar, tranquilo, por lo menos, pero no hay un poco de soberbia, tal vez, en el mundo de la arquitectura y la ingeniería, Cristian, con este tipo de cosas. claro, o sea, yo creo, a ver, te repito, o sea, si vamos a hacer un análisis desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista, digamos, de la forma en cómo hoy en día la ingeniería asume las construcciones y la arquitectura, obviamente, claro, derechamente ese y cualquier otro edificio se puede construir allí. Repito, a mí particularmente no me parece que sea un lugar apropiado, no porque no
se pueda, sino porque en el fondo va en contra un poco de la geografía y el entorno natural que representa este lugar. Entonces, claramente, esto para mí no es más que una suerte de capricho o gusto que se dio la inmobiliaria o los dueños, digamos que en el fondo inversionistas que quisieron hacer allí un hotel bacán, por decirlo de una manera coloquial, en donde iban a ir probablemente ahí las personas que querían sentirse prácticamente durmiendo sobre el mar. Ese es básicamente el concepto de ese edificio, porque más allá de eso, si lo ves desde el punto de vista arquitectónico y lo ves desde el punto de vista estructural, no representa ni tiene absolutamente nada que proponer como para decir, wow, qué especialidad estructural o arquitectónica tiene este edificio, sino más allá de que está sobre unas rocas prácticamente encima del mar. Entonces, repito, sí, me gustó. Es la misma crítica que estás haciendo respecto a las dunas, o sea, respecto a los edificios de las dunas, o sea, podrán estar constructivamente muy bien hechos, pero no proponen estéticamente nada. Ojo que me estoy metiendo también en un tema que probablemente si lo escuchan otros arquitectos o colegas del área, probablemente también puede generar debate, porque me pueden contraargumentar diciendo que me estoy metiendo en un tema meramente estético o de diseño. Si bien es cierto que el tema de si el edificio es bueno, no es bueno, propone o no propone, arquitectónicamente hablando, es algo que es completamente subjetivo, lo reconozco, pero también hay que ser bastante riguroso a la hora de, y esto es algo que uno aprende también con la experiencia y con la academia, también hay que ser bastante riguroso a la hora de poder saber qué tipo de propuestas vas a hacer tú dependiendo del contexto en el cual te insertas. O sea, hoy en día ya la forma, la visión en cómo uno, sobre todo que las comunidades están mucho más involucradas en participar en este tipo de proyectos, hay que tener mucho más tacto y sutileza a la hora de proponer arquitectónicamente ciertos proyectos. Entonces, yo creo que esto definitivamente es un tema que, como dices tú, obviamente va a tener un doble impacto, porque no solamente ahora tuvo el impacto negativo sobre el medio ambiente en términos de diseño y de inserción dentro del lugar donde está, sino ahora también tiene el impacto o va a tener el contraimpacto de la demolición, que también va a generar una cantidad obviamente de desechos que va a ser bien, o sea, va a tener que ser una organización, una planificación bien grande para poder demoler este edificio de manera tal de que no se contamine el mar, el océano y la costa. Así que espero que sea una experiencia aprendida para no volver a caer en estos errores sin ojo, y con esto termino, sin ser tan puristas, en el sentido de agarrar y decir que ahora poco menos no tenemos que construir en ningún otro sitio más del país porque tenemos que conservarlo tal cual y como está. Creo que hay lugares donde se pueden construir y creo que hay lugares en donde definitivamente no se puede construir. Las intervenciones tienen que ser adecuadas y el diseño no es un tema menor realmente. Si estamos preocupados del diseño de la ropa o de los vehículos, ¿cómo no vamos a estar preocupados del diseño de las viviendas, de los edificios y que haya una adecuada armonía entre el espacio que queremos intervenir y la intervención propiamente tal? Ahí está apareciendo en la parte de abajo de la pantalla que si usted quiere debatir, quiere dar su opinión, quiere discutir con el arquitecto Aguilucci, bueno, escríbanos a el correo contacto@estudiociudadano.cl y llama directamente a mi número que aparece ahí, el más 56 98 744 44. Y nosotros encantados de invitarlos a quien quiera a debatir, a exponer sus ideas con respeto, con tolerancia como corresponde, en esta coproducción de la Fundación Conectemos Barrio y Estudiociudadano.cl, recreando ciudades, para hablar de arquitectura, urbanismo, calidad de vida. Capítulo 3 de la segunda temporada, correspondiente al mes de julio de 2024. Cristian, vamos cerrando esta grata conversación que hemos tenido hoy día, volviendo a las casitas, que están en terreno agrícola. ¿Qué otros elementos tú has detectado que puedan intervenirse o que se puedan trabajar? O tal vez, como alertas rojas que uno podría tener presente a la hora de involucrarse en un proyecto. Porque, claro, es verdad que uno puede ir, amigos, por favor,
Si usted tiene tiempo, hágalo. Vaya al municipio, saque el informe previo de ese terreno para ver qué es lo que se puede hacer realmente ahí. Mira, el otro día me enteré de un caso dramático, Cristian, de un señor que compró un terreno en el sur de Chile a muy módico precio. El hombre estaba feliz. Y bueno, el vendedor es vendedor. El vendedor quiere vender el terreno. Entonces el hombre le preguntó eh, si podía construir su casita, algo. Pues, por supuesto, ¿cómo no va a poder construir si es su terreno, su propiedad? Para eso usted lo está comprando. Compró, el hombre se puso a talar algunos árboles para tener espacio y se deja caer la gente de la Corporación Nacional Forestal, la CONAF. Ojo que la CONAF hoy está pasando un momento bastante duro, hay una fuerte acusación de que ha sido de alguna manera capturada por militantes del partido el Frente Regionalista Verde Social, Sí. del cual es militante el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela Bantrec. Él no quiso responder estos días un emplazamiento fuerte que hubo en el Congreso sobre esta materia. Todo esto para decir que parece que la CONAF de hoy no es la CONAF que conocíamos antes. Ojo con eso, algo está pasando ahí. Pero independientemente de eso, una de las funciones de la CONAF es proteger las especies arbóreas que tienen un estatus especial de protección. Y le han puesto una multa, querido Cristian, a este señor, de millones de pesos por talar árboles protegidos. Entonces, esto es súper importante porque lo que se ahorró en la compra del terreno, porque el precio era muy módico, se lo gastó solamente en pagar la multa. Claro. Bueno, Porque, sí. ojo con eso. Por poner lo que dicen los jóvenes, la red flag, la bandera roja. ¿En qué cosas fijarse antes de comprar un terreno para una construcción? No sé si tienes algún otro tip que quisieras dar en esta materia. Sí, sí, definitivamente lo que tú estás diciendo es muy común, les pasa a muchísimas personas y es muy lamentable también, porque en el fondo da mucha rabia cuando una persona que legítimamente quiere comprar o adquirir su terreno o su parcela para poder hacer su casa se vea envuelto en este tipo de complicaciones porque no hay una definición clara y transparente por parte del vendedor. Entonces, claro, evidentemente da rabia, pero creo que aquí hay dos formas de poder atacar este problema. O bien sea a través de una fiscalización constante y progresiva por parte de las autoridades para poder definir cuáles son verdaderamente los terrenos o las parcelas que son habitables y que se pueden construir o se pueden, por ejemplo, en este caso, demoler la vegetación que está sobre ella, derribar o como lo quieras llamar, talar, para ser más específico y utilizar un mejor término, o a partir de una precaución que yo creo que en definitiva es lo más sensato por parte de quien va a comprar o va a adquirir un terreno, de poder hacer un estudio previo o un análisis previo de qué es lo que está comprando. Y en ese sentido, creo que la recomendación sería, en primer lugar, como bien tú dijiste, pedir un certificado o exigirle, en este caso, al vendedor un certificado de informes previos, aunque eso se puede sacar de manera gratuita en la comuna donde está el terreno, donde pertenece ese terreno, poder saber si efectivamente tiene un uso de suelo apropiado para lo que esa persona quiere hacer dentro de ese terreno. Y adicionalmente a eso, que es fundamental, creo yo, para poder tener una calidad de vida acorde a las necesidades actuales, es que tenga factibilidad eléctrica, tenga factibilidad hídrica y ojalá sanitaria. Aunque la sanitaria es mucho más compleja porque ya sabemos cuáles son las deficiencias, que son problemas que tenemos dentro de la propia ciudad, imagínate dentro de las áreas rurales. Entonces... Disculpa que te interrumpa un segundo, porque es importante a veces el lenguaje técnico profesional que usas tú, que usan los profesionales, a veces a la gente como que no le significa nada. Cuando tú dices factibilidad hídrica, amigos, por favor, porque hay gente que ¿sabes? Mira, lo que pasa, Cristian, es que a mi edad he aprendido que lo que para uno es obvio, para otros no lo es. Entonces después tú encuentras con gente que se construye una casa y no tiene agua. A eso está, amigo, lo que está hablando esto de factibilidad hídrica, Cristian Angelucci, claro. es la posibilidad de tener acceso a agua.
Claro, Entonces, es una exactamente, a eso solución me refería. extrañísima. Yo lo he visto en más de una ocasión en televisión y lo he visto directamente. Gente que pues, se ha gastado millones y millones, tremendas casas, y no tienen agua. Claro, Si no tienen agua, y tal como tú lo acabas de decir, menos van a tener alcantarillado o obras vinculadas con, por ejemplo, la canalización de las aguas lluvias. Entonces, después, cuando viene la lluvia, se junta todo, pues. ¿Ah? exacto, No exacto. tienes canalización de agua lluvia, no tienes ni siquiera alcantarillado. Así Entonces, ¿por es, dónde se va el agua? ¿Cierto? claro, Entonces, ojo, cuando Cristian Angelucci dice factoría eléctrica, estamos hablando de la posibilidad real de poner postes con electricidad, con medidor propio. Ojo, también pasa mucho, muy común, que la gente compra en un lugar donde hay un solo medidor, es claro. un solo rol el del el terreno, y por lo tanto son varios que están siendo suministrados por el mismo medidor. Es una cuestión Claro, terrible. eso es importantísimo. O sea, finalmente hoy en día la ley no permite hacer subdivisiones en terrenos con estas características que sean menores a los 5.000 metros cuadrados. Por lo tanto, en ciertos sectores, obviamente, hay sectores en donde sí, pero claramente eso es importante porque pasa mucho eso de que hay personas que se aprovechan de la magnitud de ese terreno para hacer loteos o subdivisiones que son mucho más pequeñas, que no están autorizadas a nivel comunal, y finalmente terminan, como no tienen roles independientes cada una de esas subdivisiones o loteos, entonces terminan siendo una especie como de loteo fantasma, en donde se venden con una cantidad de características que no cumplen con la normativa, digamos, del legal. Entonces eso es importante. Saber, obviamente, que tiene rol propio cuando se compra un terreno, que evidentemente puede tener un certificado de informaciones previas que te permite poder saber si puedes construir tu casa, tu vivienda o tu comercio allí, poder saber si tiene agua, como bien tú acabas de decirlo, si tiene luz, y evidentemente mejor aún si tuviera un sistema de alcantarillado. Pero como sabemos muy bien que estas son cosas que inclusive a veces se hacen difíciles dentro de la ciudad, digo esto porque muchas veces en los sectores rurales o en los sectores agrícolas, evidentemente, si esto estuviese, prácticamente podría perfectamente empezar a construirse o desarrollar una ciudad, y claramente eso no está ocurriendo hoy en día. Entonces siempre hay que evaluar que por lo menos tenga al menos unas 2 o 3 variables de las que tú y yo estamos comentando. Entonces eso es importante, y yo creo que esa es la recomendación que yo le daría. Obviamente hay otras que son importantes, que el terreno donde se está pensando adquirir sea un terreno que, repito, no esté en una zona geográficamente inestable, cerca de un río o de un cauce de un río que pueda ser desbordable, Humedal. o un humedal, o cerca de a lo mejor de una costa o de algún elemento, digamos, que pueda generar un cierto derrumbe, que se pueda caer, como una duna, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. Y las vías de acceso, que nadie habla de ellas, pero que claramente también son importantes, porque eso, aun cuando uno dice, bueno, pero da lo mismo si está asfaltado o no está asfaltado, pero claramente eso genera mayor tiempo de traslado de un lugar a otro, te genera deterioro en el vehículo donde te estás movilizando, no tienes, digamos, la facilidad de, por ejemplo, un escape rápido y eficiente a la hora de un incendio o a la hora de una emergencia de salud para que entre no sé, una ambulancia. Entonces, hay una cantidad de cosas que tú dices, bueno, si es así me voy a vivir en la ciudad, es verdad, pero si al menos te vas a vivir en un lugar agrícola o rural, por lo menos que tenga esas características ya pensadas para tener un cierto nivel de tranquilidad El retiro de y no estar basura también es un problema. el retiro de basura, el aseo, claramente. Y bueno, repito, todo esto también ligado a la pregunta al comentario que tú hiciste, que tiene que ver básicamente con la tala de los árboles. Eso es otra cosa que también tiene que ser de sentido común. Si tú compras un terreno en donde está prácticamente lleno de vegetación nativa, de grande altura, que es hermosa inclusive, que genera oxígeno, es un tema de sentido común que tú dices, oye, a mí me da dolor, por más que yo compre este terreno, venir a talar todos estos árboles, porque estos árboles tienen cualquier cantidad de años y nos están dando cualquier cantidad de oxígeno. Entonces, comprar un terreno con ese tipo de vegetación encima y después venir a talarlo, me parece que es bastante imprudente por parte de la persona que lo quiera hacer. Siempre va a existir una, pero es imprudente. Entonces hay muchos factores, evidentemente, que hay que tomar en cuenta en ese sentido. Ahora, volviendo al tema de la ciudad,
que es más o menos, digamos, la misma lógica, pero en términos ya de infraestructura urbana. Yo creo que hoy en día las ciudades tienen que estar, tienen que empezar a ser pensadas desde el punto de vista de la sensibilidad natural de este tipo de fenómenos. ¿Y qué quiero decir con esto? Básicamente que estén pensadas como ciudades que sean resilientes a estos cambios climáticos y que finalmente puedan tener una sensibilidad, es decir, un sentido de planificación para efectos de agua y para efectos de incendios. Obviamente de terremotos, pero ya nosotros acá en Chile tenemos bastante historia con esto y hemos aprendido harto con este tema, pero al menos con el agua y con los incendios son cosas que hemos estado al debe, y con el agua aún más. Entonces yo creo que este tipo, y se está manejando hoy en día conceptos que son interesantísimos, que los invito a todos los que nos escuchan y nos ven a leer, que tienen que ver con las famosas ciudades esponjas. ¿Qué son las ciudades esponjas? Se están implementando en China, en Estados Unidos, en Dinamarca, en Francia. Son ciudades que están pensadas para generar una infraestructura espacial común a todos los que la habitan, que sea permeable para que cuando ocurra un evento de magnitudes importantes de agua, estas superficies puedan absorber e infiltrar el agua a las capas inferiores, generando acuíferos naturales que nos permitan a nosotros poder contener estas aguas sin necesidad de que se desperdicien y sin, obviamente, que nos inunden en los sectores donde nosotros estamos habitando. Eso es importantísimo. Entonces, estas ciudades esponja, creo que son conceptos que tenemos que empezar a pensar acá en Chile, en Santiago y en otras, obviamente en otras ciudades también. Digo Chile porque es todo el país, pero en realidad Santiago es la ciudad que más tiene que empezar a pensar este tipo de cosas, porque estamos bastante complicados cuando nos vienen 4 o 5 días de agua continua, digamos. Bueno, Cristian Angelucci ha introducido un nuevo concepto que yo no conocía, así que vamos a ir profundizando de ese concepto en otros programas para que Cristian nos comente un poquito más qué significa esto de incorporar la idea de una ciudad esponja en nuestro país, donde uno ve que faltan alcantarillados, faltan resumideros de agua lluvia y faltan hasta embalses, pues que algunos decían de que para qué vamos a construir embalses si no llovía. Bueno, ahora que ha llovido harto, toda esa agua se ha excedido, los embalses que tenemos se han llenado y se ha perdido el resto, y resulta que la sequía es una cuestión que se va agudizando con los años. Lamentablemente, claro, algunos, por ejemplo, personas que declaraban que en su localidad no había tenido lluvia de este tipo en 14 años. Porque tenemos lamentablemente un periodo de sequía que se ha ido agudizando, y estas golondrinas, estos inviernos que hemos tenido no hacen verano realmente. O sea, lo más probable es que no tengamos estos mismos episodios de lluvias tan abundantes en los próximos años, y por lo tanto es conveniente también repensar la necesidad de la construcción de suficientes obras hídricas que permitan, por una parte, acumular el agua, pero también otra cosa que es tan importante y que está vinculado con esto que tú acabas de mencionar, Cristian, de canalizar el agua también, para que se vaya a donde se pueda ocupar, donde se necesite y no cause mayores estragos. Un dato final, no sé. Sí, ¿vale? Perdón, y empezar por las cosas que además ya hemos avanzado y que nos hemos quedado, digamos, de alguna manera dormidos. Hace 5 años se aprobó la ley la ley que regula el reciclaje o el uso de reciclaje de aguas grises para los proyectos o las edificaciones, de alguna manera que puedan reutilizarse por ejemplo, para el regadío de zonas verdes, o para inclusive reinyectarle agua a los sanitarios. Me refiero, por ejemplo, en este caso a los water clock, por poner un ejemplo. Entonces, este reglamento, aún después de 5 años que se formuló la ley, todavía no ha salido a la luz, al menos hasta la semana pasada que yo lo investigué. No sé si habrá salido esta semana, no creo, pero sí, lo veo difícil. Pero si no empezamos por eso, que es por entender cómo hacemos para reutilizar las aguas y no desperdiciarlas, va a ser difícil de que avancemos en tener ciudades esponjas y en tener otra infraestructura que nos permite tener reservorios de aguas naturales si no empezamos por lo básico, digamos, que es eso, que es normalizar las leyes.
No, no, la verdad que no me gusta decir esto, pero pucha, este tipo de cuestiones son las que nos hacen pensar de que tenemos un Chile a medias, ¿ah? Ideas que se plantean, leyes que se hacen, se publican, pero resulta que llevamos 2, 3, 4, 5 años esperando un reglamento. ¿Ah? Y ahí tenemos otro problema, y con esto terminamos ya, porque si no sería para otro programa, de que cuáles son las señales que se dan para los inversores. Porque si yo estoy interesado tal vez en invertir en esto de la reciclaje o reutilización de las aguas grises, obviamente que yo no voy a invertir si no tengo seguridad, la tranquilidad de que el país me va a dar las condiciones para que yo pueda hacer las Claro, obras que se necesitan o hacer las inversiones en las tecnologías que se requieren para esto. Entonces, también tenemos ahí un problema vinculado con la seguridad para que especialmente los privados digan, sí, yo voy a invertir en Chile para esto, porque esto es algo que se necesita, que es útil y que lo podemos rentabilizar y claro. ganamos todos. Porque buena parte del privado que invierte sus lucas para ganar más lucas y los ciudadanos, los usuarios, los consumidores que necesitamos esos servicios para mantener y o mejorar nuestra calidad de vida. Un dato final solamente lo tenía que anotado, Cristian, a propósito de la construcción en sectores rurales. No sé qué te parece este dato, que me he dado cuenta y conversando con otras personas lo he ido verificando, porque tú mencionaste delante el tema de que a veces la gente construye en lugares donde ni siquiera hay caminos. Hay sendas, hay caminos de tierra, en fin, que no han sido intervenidos por los profesionales. Y yo me he fijado que cuando sí hay un camino bien hecho, como el Ministerio de la Pública, como corresponde, este camino, aparte que cumple con las características técnicas propias de ese tipo de camino, como sea, este camino suele tener una altura superior al nivel de los terrenos agrícolas que hay a sus costados. Mm. Y es cosa que ustedes se fijen, amigos, cuando vean la televisión y vean predios inundados, y se van a dar cuenta que el camino siempre está más arriba. Ahora, entiendo yo que el camino está más arriba, porque ese es el nivel que los ingenieros le dieron para que no se inundara, porque un camino inundado tampoco sirve, pues. Un camino tiene que estar despejado con lluvia incluida. La lluvia tiene que deslizarse por el camino, tiene que irse por los lados y no puede tapar la vía, porque si no, entonces esa vía sería inutilizable. Entonces, yo creo que como dato para el que compre un terreno agrícola, fíjese en el camino circundante. Si ese camino tiene una altura mayor, significa que su terreno se va a inundar. Y por lo tanto, si usted quiere construir ahí, tiene que tomar las medidas del caso de tal manera de, a lo menos, subir la construcción, como mencionaba Cristian delante, a través de estas obras que se hacen como los pilotes, que son unos símiles de los palafitos de Chiloé. ¿Es así o no es así, Cristian? Sí, o sea, digamos, desde el punto de vista técnico, tampoco soy ingeniero vial o de transporte para poder afirmar técnicamente cómo es la planificación a la hora de construir esto, pero sí te puedo dar la certeza de que efectivamente cuando se hace un camino de este tipo de envergadura, digamos, que tiene que tener cierto grado de solidez por el peso de la cantidad de flujo de tránsito que va a caminar sobre él, tiene que tener evidentemente una base que lo fortifique desde el punto de vista estructural y por eso es que se hacen a veces mucho más altos para que pueda tener, digamos, toda una capa estructural por debajo de gravilla Además, y otros elementos que hacen que la vía no se vaya digamos, a llenar de hoyos o de eventos que puedan generar problemas en el tráfico. Y adicionalmente eso, también debe haber un factor, evidentemente, como bien dices tú, que tiene que ver con el tema de la inundación. Por eso es que las calzadas generalmente cuando se hace el asfalto y la pavimentación de las calzadas generalmente se hace con cierto grado de inclinación para que exacto. las aguas puedan correr hacia los laterales y el drenaje vaya hacia los puntos, ¿Y a digamos, dónde van a correr? ¿A dónde van a correr? ¿A dónde van a correr? A los terrenos que están a los lados que son más bajos, pues. Claro. Las correntías generalmente en las zonas urbanas va hacia canales hacia tanquillas o cámaras que en el fondo recogen estas aguas y las vierten en otros lugares. Pero en el caso, como dices tú, de los lugares que son agrícolas, evidentemente estas escorrentías
terminan digamos, decantando en los terrenos aledaños. Entonces, claro, ahí habría que ver, por eso es que a veces cuando uno va por una de estas vías agrícolas o las, digamos, como que son de interurbanas, por decirlo de alguna forma, Claro. o interregionales, uno ve que muchas veces en el lateral de la vía existe una suerte, digamos, como de berma, pero tragada, por decirlo de una forma. Yo le digo un canal, yo lo llamo canal, que hace que la escorrentía pueda ir por allí de manera tal de que no entre directamente al terreno al lado o a lo que haya en el lado de la autopista o de la carretera. Entonces, claro, eso te permite aliviar un poco la escorrentía y que no vaya directamente allí, pero siguen siendo soluciones claramente de otro nivel, efectivamente. Pero sí, es un tema importante que hay que tomar en consideración a la hora, definitivamente, de comprar un terreno fuera de la ciudad. Bien, de esta manera, amigos, estamos terminando este capítulo 3 de la segunda temporada de Recreando Ciudades, este esfuerzo de producción entre la Fundación Conectemos Barrio y EstudioCiudadano.cl, con la participación permanente de Cristian Angelucci Quesada, fundador de ConectemosBarrio.cl, arquitecto que nos entrega también su conocimiento, su experiencia, para poder entonces enfrentar estas conversaciones que son tan necesarias, tan útiles, para que las personas de una vez por todas entiendan que si van a tener un proyecto de esta naturaleza, deben tomar una serie de precauciones. Si después de este programa usted aprendió algo que le pueda servir en su vida personal, para su familia o a un amigo, bueno, perfecto, nosotros quedamos felices realmente de poder aportar entonces, porque es muy triste, más allá de que uno a veces se puede enojar, decir cómo la gente hace estas cosas, pero es muy triste realmente ver cómo las familias invierten su dinero y lamentablemente el agua o a veces el fuego arrasa con esa inversión, con ese sueño que muchas veces las personas han depositado en un lugar que es lo más íntimo, lo más personal, en la vivienda, el hogar, donde se cría la familia, donde uno habitualmente quiere proyectarse durante mucho tiempo. Muchas gracias, Cristian Angelucci, por tu participación, y a ustedes, amigos, los quiero dejar invitados desde ya para el próximo mes al 4º capítulo de Recreando Ciudades. Y por supuesto, en ConectemosBarrio.cl y en EstudioCiudadano.cl están todos los capítulos de la primera y la segunda temporada para que usted los revise y los comparta. Nos vemos, Dios mediante, el próximo mes.